Bueno, entonces, el tema de hoy es, bueno, el tema de hoy es la operación de mezclado. Habíamos dicho que en el curso íbamos a hacer un ordenamiento donde empezábamos estudiando las operaciones tecnológicas y en particular íbamos a arrancar por todo lo que tenía que ver con el procesamiento de sólidos. Entonces, mezclado se impone como tal vez la primera operación a estudiar. Ustedes creo que ya se habrán dado cuenta de que prácticamente no va a haber ningún procesamiento que nos encamine hacia una forma farmacéutica sólida que no involucre una operación de mezclado, o sea que es una operación básica, fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, en las formulaciones generalmente tenemos más de un componente sólido y entonces obviamente mezclar es algo que vamos a tener que hacer siempre. A ver, que esto no avanza. Bueno, lo anterior era el contenido de la clase. Vamos a ir tratando cada punto, así que arranquemos por el comienzo. Vamos a empezar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de mezclar o de una operación de mezclado. Es la operación en la que estamos poniendo juntas sustancias distintas de forma de obtener un sistema con una dispersión más o menos completa de los elementos constituyentes entre ellos. Es decir, básicamente lo que hacemos es que las partículas de cada uno de los sólidos buscamos reorientarlas en relación unas a otras para alcanzar una uniformidad, un grado de homogeneidad. Esto lo podríamos esquematizar, como vemos acá, que si nosotros partiéramos en una mezcla, la situación más simple es que simplemente tengamos dos componentes, y para simplificarlo aún más, dos componentes que estén en proporciones muy parecidas, como en este caso, y ustedes visualizan cómo tenemos los componentes al comienzo, cuando todavía no hemos mezclado, totalmente separados, totalmente estratificados. ¿Por qué? Porque en este contenedor o en este mezclador, posiblemente hayamos cargado primero un componente y luego el otro. En la medida que nosotros sometamos estos dos componentes a una operación de mezclado, va a aumentar la dispersión de unas partículas entre otras, en definitiva va a ir aumentando la homogeneidad en la mezcla, y entonces se supone que al final, cuando hayamos alcanzado el grado de homogeneidad pretendido, nosotros podamos encontrar, como en este caso, ya entonces reubicadas las partículas claras y oscuras, y ver entonces una composición mucho más homogénea. Lo que se opone a ese mezclado fue algo que la vez pasada ya fuimos mencionando bastante, que es el tema de que nos ocurra en el mezclado, por ejemplo, un riesgo de sedimentación, ¿verdad? O sea, que volvamos de alguna manera a ir estratificando nuevamente los componentes. Y a esto nos vamos a ir refiriendo a lo largo de la charla para ver qué situaciones nos predisponen más a que ese riesgo aumente o disminuya. ¿Qué importancia tiene esta operación en la industria farmacéutica? Bueno, ya comenzamos o arrancamos presentándola diciendo que era básica, fundamental, que en todas las formas farmacéuticas sólidas nos encontramos con formulaciones que están constituidas al menos por dos, pero por lo general por más componentes, entonces es habitual, vamos a tener que hacer mezclas. Por otro lado, tiene una importancia básica en las mezclas farmacéuticas en el sentido de que es el primer paso que nosotros podemos hacer para asegurar la uniformidad en la dosis en el producto final que vamos a administrar al paciente. Es decir, nosotros cuando tenemos un ingrediente activo, para asegurar la homogeneidad de ese ingrediente en la mezcla, primero vamos a tener que mezclar. O sea, que si no mezclamos bien, no vamos a poder dar garantías de alcanzar la uniformidad de dosis. Ahora, tengamos claro que simplemente por mezclar bien no vamos a
necesariamente garantizar la uniformidad de dosis al final de todo el proceso de fabricación. Ese es el primer paso. Luego, esto va a depender de que nosotros hagamos lo que se dice un manejo adecuado de esa mezcla para evitar que ocurran instancias de desmezclado, ¿verdad? De sedimentaciones que nos lleven otra vez a perder el grado de homogeneidad que habíamos alcanzado. Y también, aparte de toda esa manipulación de la mezcla que hacemos, de todos los transportes a los que se ve sometida, se va a ver sometida también posiblemente a otras operaciones, y en esas operaciones subsiguientes también debemos mantener ese grado de homogeneidad alcanzado. Bien, también es importante porque puede estar dando o marcando, digamos, propiedades de las formas farmacéuticas sólidas que finalmente alcancemos. Ejemplos que podemos encontrar que se suelen vincular a procesos de mezclado. Por ejemplo, el tema de que pueda variar la resistencia mecánica, la resistencia a la rotura, en definitiva, que tenga un comprimido, la forma farmacéutica comprimida. ¿Por qué puede ser esto? Porque, por ejemplo, si en las instancias de mezclado con lo que se llama el agente lubricante, que nosotros precisamos agregar a la mezcla que va a ser introducida en la máquina de comprimir, para lubricar todo lo que es los contactos con las partes metálicas y de las propias partículas entre sí. Si nosotros en esa mezcla, que generalmente los lubricantes suelen, muchos de ellos, caracterizarse por ser sustancias más bien, bueno, muy finamente divididas, obviamente, son polvos muy finos, o sea que tenemos una gran área superficial. Por otro lado, muchos tienden a ser blandos, y muchos de ellos a su vez son con características hidrofóbicas. En esas circunstancias, si nosotros, por ejemplo, hacemos un mezclado que no sea adecuado, por ejemplo, nos excedemos en el mezclado, o no, y llegamos a lo que se suele mencionar a veces como una sobrelubricación, donde tenemos, por ejemplo, si un lubricante es un estearato de magnesio, que aparte de ser hidrofóbico, blando, de estructura más bien laminar, puede delaminarse, y entonces lograr mayor todavía poder de cubriente, ¿por qué puede llegar a afectar la resistencia mecánica de los comprimidos? Porque puede llegar a ubicarse en puntos, en demasiados puntos de contacto, recubrir demasiado lo que son las partículas de los otros componentes del lecho de sólido, y cuando nosotros sometemos ese lecho de sólidos a una operación de compactación, donde bajo presión precisamos que haya un cierto comportamiento de engarzado de unas partículas con otras, porque van a sufrir deformaciones y fracturas producto de la presión, pero nosotros ubicamos todos sus puntos posibles de contacto con lubricante, por un exceso, por ejemplo, en ese mezclado, podemos estar haciendo que las partículas de polvo estén perdiendo sus posibles puntos de engarzado, sus posibles puntos de consolidado para obtener un compactado resistente, duro, luego a la resistencia, digamos, mecánica, ¿no? Entonces, eso nos puede dar un comprimido blando. También puede pasar algo parecido en una situación como esa y con el lubricante como el estearato de magnesio, si ocurre esa sobrelubricación y nosotros entonces podemos llegar a encontrar que se ve enlentecida la disolución del comprimido y por ende se puede ver hasta disminuida la biodisponibilidad del ingrediente activo. Esos son, por mencionar simplemente, dos ejemplos de cómo puede llegar a impactar una operación de mezclado, ¿verdad? Si no la hacemos correctamente. Sigamos con la teoría del mezclado y veamos ahora los mecanismos de mezclado. Se suele hablar de tres mecanismos principales. Uno es la difusión. Cuando hablamos de que algo se mezcla por difusión, lo que prevalece es el movimiento de partículas individuales. O sea, donde partículas de un componente de la mezcla se mueven, o las movemos, digamos, las inducimos a que se muevan a través del mecanismo de mezclado, y pasan entonces a trasladarse y a ocupar sitios que antes estaban ocupados, digamos, dentro del lecho de polvo por partículas de otros componentes,
¿verdad? Y en la medida que esa difusión va aumentando, es que nosotros vamos pasando del estado estratificado a el grado de homogeneidad deseado. Otra posibilidad es el mecanismo por convección. En este caso, se da también, obviamente, movimientos de partículas, pero ya no tanto de partículas individuales, sino de grupos de partículas. Grupos de partículas de uno de los componentes de la mezcla y de otros componentes de la mezcla, y estos se mueven y unos van a ocupar sitios que antes ocupaban otros. Como caso particular de la convección es que aparece este tercer mecanismo, que es el corte, donde también estamos hablando de movimientos de partículas, de grupos de partículas, pero ahora se habla generalmente de corte cuando tenemos una verdadera formación de planos de deslizamiento para esos grupos de partículas. En general, en los equipos y en la tecnología que nosotros tenemos disponible para elegir y hacer una determinada mezcla, suele primar uno de los mecanismos. De hecho, una de las formas de clasificación de los mezcladores, que son los equipos para mezclar, se suele hacer en base al mecanismo principal de mezclado. Pero eso no quiere decir que en la realidad también no estén actuando en forma a veces secundaria combinaciones de estos mecanismos, ¿verdad? Si bien suele primar uno por la forma en la que opera el equipo. Y acá vuelvo a reiterar otra vez la importancia que tiene, que ya les adelantaba la vez pasada, el grado de conocimiento que nosotros tengamos de los equipos, de cómo están diseñados y de cómo operan, para poder entender entonces los mecanismos operantes para procesar las materias primas y vincular esto con las características de las materias primas para así diseñar procesos adecuados. Bien. Se suele hablar de ciertas etapas o pasos que se pueden bien diferenciar en una operación de mezclado, que son estas cuatro. En la expansión del lecho de partículas, que siempre se tiene que dar al comienzo, para que luego, frente a la aplicación de fuerzas de corte, se dé el mezclado, luego mezclar por un tiempo adecuado y luego lograr mantener ese grado de aleatoriedad o de homogeneidad que nosotros alcanzamos tras el tiempo de mezclado. Entonces empecemos por ver lo primero, que es la expansión del lecho de partículas. Para que se dé la expansión de un lecho de partículas dentro de una carcasa de un mezclador, dentro del cuerpo de un mezclador, debe haber suficiente espacio cabeza en ese mezclador. Cuando hablamos de la capacidad de un mezclador, del recipiente de un mezclador, de su carcasa, de hecho, cuando, por ejemplo, vamos a hacer la compra de un mezclador, nos suelen dar el dato y a nosotros nos va a interesar la capacidad, y obviamente esa capacidad va a venir dada en litros, ¿verdad? Eso nos va a dar una idea de la dimensión y capacidad que tiene esa carcasa mezcladora. Ahora bien, nosotros por lo general vamos a querer procesar kilos de alguna mezcla, y obviamente en base a las densidades de los graneles es que nosotros vamos a poder saber una determinada escala o tamaño de mezclador, qué capacidad en kilos podemos tener para la mezcla en particular que nosotros queremos hacer. Ahora bien, esa capacidad total que nos define el tamaño de la carcasa del mezclador no es lo que se llama la capacidad efectiva. ¿Por qué? Porque precisamos de este espacio cabeza para poder mezclar, para que se pueda dar la expansión de un lecho de partículas. Entonces, la capacidad efectiva siempre va a ser inferior al volumen total que tiene la carcasa mezcladora. ¿Tá? Dependiendo por cuál mecanismo opere el mezclador, que después lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos viendo los distintos tipos de mezcladores, es que, digamos, la capacidad efectiva de un tipo de mezclador puede ser mayor que la de otro. Hasta ahora, ¿todo claro? ¿Vamos bien? Ya saben, ustedes me interrumpen cuando quieran hacer alguna pregunta. Bueno, después lo que sigue, después de haber logrado expandir ese lecho, que ese lecho esté en condiciones entonces de encontrar espacio para moverse, es que se aplican las fuerzas de corte tridimensionales. Esto en realidad en la práctica se va dando todo simultáneamente, pero desde el punto de vista de la explicación teórica de lo que va ocurriendo en la mezcla, lo podríamos poner como en esta línea a su vez de tiempo, ¿no? Entonces,
esa aplicación de fuerzas es lo que va a permitir que se den esos movimientos aleatorios y a su vez también turbulentos que nosotros precisamos para que realmente las partículas de todos los componentes se muevan, ya sea en forma individual, ya sea en forma de grupos, por planos o no, y así irse dispersando e irse dando el grado de homogeneidad que pretendemos. Si nosotros, pensemos por la contraria, que si nosotros simplemente aplicáramos fuerzas de tensión o compresión, haríamos cambiar solo el volumen del lecho. De hecho, estaríamos simplemente jugando con poner o sacar aire entre las partículas. ¿Se acuerdan? Que cuando estudiamos los sólidos dijimos, las propiedades de esos sólidos vienen por las partículas, por los lechos o colecciones de partículas, y también por el aire que se encuentra, o los espacios vacíos, digamos, que se encuentran entre esas partículas. Entonces nosotros precisamos algo más que simplemente comprimir o expandir un lecho, precisamos darle ese movimiento que genere la turbulencia que promueva la dispersión de unas partículas en otras. Si esas fuerzas que nosotros aplicamos no son suficientes, corremos el riesgo también de favorecer que aparezcan espacios muertos dentro de nuestro mezclador, ¿tá? Y de esa manera, en esas zonas, esos espacios muertos, que quiere decir que allí no se está dando la operación que nosotros queremos, en este caso el mezclado, va a hacer que persistan en esa zona aglomerados de partículas de algún componente original, ¿verdad? Es decir, hay un grupo de partículas de un componente que no logró dispersarse en el seno del otro. El tema de los espacios muertos también van a ver que está vinculado a los diseños de los equipos, ¿tá? Obviamente la tecnología ha ido evolucionando para que cada uno de los modelos de los distintos tipos de mezcladores busquen reducir o poner herramientas que vayan disminuyendo la posibilidad de espacios muertos por la forma del diseño y la operación y cómo opera el equipo. Pero a su vez también es con las condiciones operativas, o sea, regulando, por ejemplo, las fuerzas que aplicamos, que pueden verse en algunos casos a través de velocidades que nosotros apliquemos al mezclado, que nosotros también favorezcamos con la operación a disminuir esas zonas muertas. Entonces, lo que entendemos de esto, o lo que nos debe quedar claro, es que debemos lograr que se mueva absolutamente todo el lecho que tenemos de polvos a mezclar para que logremos el grado de homogeneidad deseado. Y a su vez, para alcanzar esto también, precisamos mezclar por un tiempo adecuado. Y siempre que nos dicen que algo tiene que ser adecuado, nos viene, ¿no?, la pregunta a la mente de, y bueno, ¿y qué significa tiempo de mezclado adecuado? Y generalmente cuando tenemos una pregunta así, la respuesta suele ser como la que les voy a dar en este caso, es que depende de cada caso en particular. Bien, ¿por qué? Porque va a depender de las características de los materiales a mezclar. A ver si recuerdan ustedes alguna propiedad, algún carácter de los sólidos, de los tantos que mencionamos, que les parezca que pueda facilitar o reducir el tiempo en un mezclado. La dureza del sólido. La dureza, ¿por qué te parece que puede agilizar un mezclado o enlentecerlo? ¿Alguien tiene alguna otra propiedad, sea del lecho o sea de las partículas individuales, que sea un poco más? ¿El tamaño de las partículas? El tamaño de las partículas. ¿Con qué asociarías el tamaño de las partículas para ver que pudiera favorecer el tema de lo que buscamos acá, que es mover, en definitiva, las partículas? El tamaño de las partículas de los distintos sólidos, o sea, no que sea igual, pero tal vez que sea lo más parecido posible para que sea más fácil homogeneizar. Sí, por un lado sí, y a su vez, digamos, ¿tendrías alguna otra restricción en relación a ese tamaño de partículas? Claro, que no sea, por ejemplo, si es un poco más chico, capaz que es más fácil de mezclar, pero si es muy chico, tal vez las fuerzas de cohesión haría que sea difícil la fluidez entre ambas y todo así, ¿no? Perfecto, perfecto. Justamente, si disminuimos demasiado el tamaño de partícula, nos vamos hacia comportamientos de flujo
más pobres, o sea que empezamos a aumentar la cohesividad en uno de los componentes, y justamente las características de cohesividad en uno o en varios, ¿no?, de los componentes de la mezcla puede ser algo que nos dificulte el mezclado, que lo haga más lento, que nos imponga poner más fuerza para que nosotros podamos vencer esas fuerzas de cohesividad y hacer que esos aglomerados de partículas se separen. Y entonces el tamaño influye de esa manera también, y está impactando en lo que decíamos que era una propiedad del lecho, que era el flujo del polvo. Y un flujo más libre nos va a favorecer el hecho de que se mueva más fácil, ¿tá? Otra propiedad que también, a ver, ya que hablamos de flujo, otra propiedad, carácter de los sólidos, de las partículas, que favorezca el flujo. ¿Se acuerdan de algún otro? ¿Qué les parece la forma? Las formas más redondeadas en las partículas. Sabemos que idealmente nuestras partículas no van a ser sólidos, esferas perfectas, obviamente, ¿no? Pero van a tender algunas a ser más redondeadas que otras. La vez pasada poníamos los ejemplos de más extremos entre partículas aciculares y partículas prácticamente esféricas. Obviamente, aquellas que sean más redondeadas favorecen el rodamiento, favorecen en definitiva el flujo, y eso también nos puede ser una característica favorable que apoye a hacer más fácil o más rápido incluso un mezclado. Entonces, depende de las características de los materiales que tengamos a mezclar, dependen del equipo, porque también según el mecanismo por el que operen, la relevancia de unos u otros caracteres de los sólidos van a tener mayor o menor peso, y también los elementos que tenemos para, sean elementos deflectores, sea la propia forma de operación de la carcasa del equipo, es decir, cuál sea el mecanismo que prime a la hora de mezclar, va a tener una gran influencia en el tiempo. Y a su vez, dentro de los que operan por un mismo mecanismo primario, según la forma, sus modelos y las formas operativas, también algunos pueden hacer estas operaciones con mayor o menor velocidad. Por ende, eso también va a impactarnos en el tiempo de mezclado. Y por último, y no menor, esto también está vinculado al grado de mezclado que nosotros querramos alcanzar, ¿verdad? Cuanto más exigentes seamos en ese grado de homogeneidad que nosotros pretendemos ver, que ahora después vamos a pasar a ver también desde el punto de vista teórico, qué es lo que se puede esperar en una mezcla real en cuanto a homogeneidad, eso sin duda va a impactar en el tiempo. Y este parámetro, tiempo, es un parámetro muy importante, y de hecho es lo que nos lleva a que, como parte del diseño de una operación de mezclado, nosotros debamos definir lo que se llama el tiempo óptimo de mezclado, ¿tá? Que lo vamos a tener que estudiar asociado a todas estas variables que tenemos, que provienen de los materiales y que provienen de la propia tecnología y del proceso que nosotros elegimos, y también están de alguna manera determinados por nuestros objetivos preestablecidos, que es el grado de homogeneidad que pretendemos alcanzar, ¿tá? ¿Y por qué es importante este tiempo de mezclado, este tiempo óptimo? Porque tenemos que, en las condiciones operativas por las cuales se defina el proceso en virtud de la elección del equipo y demás, y las condiciones que nosotros impongamos, nosotros vamos a precisar de un cierto tiempo para alcanzar ese grado de homogeneidad. Y después, no podemos extendernos excesivamente en ese tiempo de mezclado, porque iríamos para atrás en el proceso, y comenzaríamos a desmezclar. Es decir, tenemos un tiempo, o sea, siempre vamos a definir un rango como tiempo óptimo de mezclado, y ese rango va a ser, va a estar entre lo mínimo que precisamos para alcanzar el grado de mezclado deseado, y lo vamos a extender por un cierto tiempo. Aunque podamos permanecer bastante tiempo en ese estado ideal de mezclado, tampoco tiene sentido desde el punto de vista del costo de los procesos, de la sustentabilidad y demás, que nosotros alarguemos los procesos innecesariamente. Entonces también, una vez que alcanzamos un valor de tiempo que sabemos que es óptimo, nos vamos a permitir un rango para admitir cierta variabilidad, y tampoco lo prolongaremos excesivamente. Y si nosotros prolongáramos ese tiempo más, empezamos a desmezclar, porque
tengamos claro que las fuerzas que operan acá no son capaces de distinguir en la química, ¿verdad? O sea, una vez que movieron partículas, ellos las mueven y alcanzamos un grado de homogeneidad, pero ellos van a seguir moviendo de la misma manera todos los parámetros que nosotros hayamos fijado, y eso va a llevarnos a desmezclar, ¿verdad? O sea, llegaría un momento, si prolongáramos esto infinitamente, que deberíamos en teoría volver al punto de inicio. Entonces, eso obviamente no tiene sentido. De ahí la importancia de este parámetro de proceso, que es el tiempo óptimo de mezclado. Y por último, dijimos que el cuarto paso en una operación exitosa de mezclado supone mantener la aleatoriedad que nosotros alcanzamos. Es decir, es importantísimo que el lecho ya mezclado se mantenga en esas condiciones, con ese grado de homogeneidad, y para eso lo vamos a mantener con el menor movimiento posible, de forma de no comprometer ese equilibrio estático que alcanzamos y evitar la segregación. La segregación es el enemigo del mezclado, ¿verdad? Es lo que se contrapone. Cuando empiezan a segregarse, como mencionaba hoy una compañera, el tema de la importancia, por ejemplo, de tener determinados tamaños de partícula y a su vez tener determinadas distribuciones de tamaño de partículas que sean a su vez lo menos dispersas posible, y que en definitiva todos los componentes tengan más o menos los mismos tamaños de partícula. Eso justamente es una característica en los materiales de los sólidos que favorecería que no se estuviera dando la segregación, disminuiría el riesgo de segregación, porque evitaría que partículas más finas se escaparan por los espacios que quedan entre las partículas de mayor tamaño. Ahora bien, eso es algo que nosotros vamos a pretender, pero y convengamos que la mezcla no la podemos dejar ahí inmovilizada. Nosotros en el proceso precisamos hacer seguro que hacer algún tipo de transporte, ya sea para llevar esa mezcla a otra sala de producción, ya sea para que esa mezcla alimente otro equipo, se cargue en una tolva, sea por gravedad, sea por aplicación de vacío. Es decir, todas esas operaciones que hacemos de pasaje de un equipo a otro, si descargamos el mezclador para cargar otro equipo, es decir, todo eso son operaciones de transporte que nosotros estamos haciendo, y es en esos movimientos que también debemos evitar que pueda ocurrir una segregación. Ahora, buscamos minimizarla, pero tengamos claro que eliminarla al 100% en la práctica tampoco es posible, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que hacemos los transportes necesarios y que tomamos todas las precauciones para elegir la mejor forma de transporte y de carga y descarga de un equipo, si gravedad, si vacío, si, bueno, en las condiciones que sea, mayor, menor velocidad, con forzadores, sin forzadores, con vibración, sin vibración. Después que solucionamos todo eso, puede ser que haya instancias en las que nosotros tengamos que almacenar esa mezcla, haya sufrido algún procesamiento más o no, y a su vez entonces otra recomendación va a ser que en los contenedores donde nosotros almacenemos las mezclas, justamente evitemos dejar un espacio cabeza, o sea que lo llenemos completamente, porque sabemos que justamente si no hay posibilidad de expansión del lecho, nosotros vamos a evitar que se empiecen a dar movimientos que lleven al desmezclado. ¿Tá? Entonces acá el objetivo es finalmente mantener en el producto final, en la mezcla final, digamos, la uniformidad que alcanzamos en el mezclado. Bien. Hablábamos de modelizaciones, de qué es lo que podemos esperar en la práctica de alcanzar en cuanto a grado de homogeneidad, y entonces para esto es que surgieron diferentes teorías y modelos para explicar qué pasaba con las mezclas o cómo de alguna manera estudiar las mezclas. De hecho, imagínense en lo antiguo que es la operación de mezclado en sí. El hombre desde la prehistoria hasta para cocinar sus alimentos siempre estuvo mezclando, ¿verdad? Y los procesos de obtención de medicamentos son bastante antiguos, pero en realidad desde un punto de vista científico, de empezar a estudiar esta operación, por un lado tan sencilla, pero que como ya hemos visto a través de ejemplos, impacta en una cantidad o puede impactar en la calidad de nuestros productos,
En general, estamos hablando de que las teorías surgen recién a mediados del siglo XX, lo cual es bastante reciente para una operación tan antigua. Pero bien, entonces, de lo primero que se habló, o uno tendería a pensar, sería en un concepto de mezcla perfecta, ¿no? En ese caso, sería un estado de mezclado en que cualquier muestra que nosotros tomáramos de la mezcla tendría exactamente la misma composición. Eso sabemos que en la práctica con ningún proceso de mezclado, por mejor diseñado que esté, se va a dar, va a ser realista. Entonces, ahí se empiezan a ver, digamos, qué alternativas tenemos a esa mezcla perfecta. Y bueno, fueron surgiendo, como les digo, en la mitad del siglo y décadas venideras, conceptos como el de la mezcla aleatoria, la mezcla ordenada, hasta llegar a un concepto bastante dinámico como es la mezcla total. En la mezcla aleatoria, básicamente lo que tenemos o se postula es que la probabilidad de encontrar una partícula de un componente dado es la misma en cualquier parte de la mezcla. Ahora bien, esta teoría, digamos, se apoya en aspectos que tampoco son muy realistas, ¿no? Es decir, para que esto se dé así, parte de la base de que todas las partículas tendrían que ser idénticas en todo aspecto físico. Es decir, lo único que podría variar acá sería el color de las partículas, sería lo único que no estaría impactando para que se cumpliera esta teoría. De hecho, lo que está buscando es también que en definitiva no exista ningún tipo de interacción física entre las partículas que impida que se pueda dar esa distribución. Entonces, a ver, como teoría, como concepto, se puede aplicar en algunos casos y va a ser en general más adecuada para cuando estemos mezclando componentes que sean poco cohesivos, o sea, que en general tengamos un flujo más libre. El inconveniente que se puede tener, que de hecho es lo que pasa cuando mezclamos componentes de flujo bastante libre, es que haya en la mezcla una cierta tendencia a la segregación. A ver. Dijimos que después surge el concepto de la mezcla ordenada. Se vio que la teoría de la mezcla aleatoria resultaba algo inexacta para muchos sólidos reales, entre ellos los sólidos farmacéuticos, ¿no? Entonces se empieza a ver cómo mezclas donde se podrían favorecer otras características, entonces por eso es que se habla de mezclas ordenadas, donde también en realidad estamos incorporando lo que son las mezclas adhesivas o cohesivas, que en definitiva estas mezclas de polvos terminan siendo más ordenadas que lo que se pueda lograr con la mejor mezcla aleatoria, ¿tá? O sea, en la mezcla aleatoria estábamos diciendo que nos apoyábamos en la libertad de flujo, en el buen flujo que pudieran tener los componentes de la mezcla. Acá nos estamos apoyando, digamos, en ciertas propiedades cohesivas que puedan tener los componentes, que si nosotros logramos hacer la dispersión, obviamente esa tendencia a la cohesividad va a correr menos riesgo luego de segregarse y entonces va a lograr un buen ordenamiento en la mezcla. En definitiva, esto se suele representar o ver a través de los casos en los que nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de los componentes un componente que se encuentra micronizado, que eso no es nada raro de ver cuando estamos hablando de un ingrediente farmacéutico activo, porque muchas veces en aras de aumentar el área superficial y demás para favorecer, por ejemplo, la disolución de ese ingrediente activo, solemos micronizarlo. Entonces lo vamos a tener con tamaños de partículas muy pequeños. Y entonces puede ser una buena estrategia en esa mezcla que exista otro componente que pueda actuar como portador o como carrier y que presente un mayor tamaño de partícula y que sirva entonces como ordenador de esas partículas micronizadas. Entonces, hasta ahora se vino manejando desde el punto de vista de teorías, modelos, conceptos, la aleatorización y la ordenación.
En la práctica, digamos, ya vimos que ambas podían tener fallas o no aplicarse, o no poderse aplicar universalmente. Entonces surgió después el concepto de la mezcla total. ¿Y por qué resultó más aplicable en definitiva? Porque en la práctica nos va a resultar más útil considerar que el mezclado es un proceso dinámico, porque de hecho lo es. Y entonces, considerándolo así, el balance que se va dando entre mezcla que resulte más aleatoria o no cohesiva y una mezcla o un estado de mezclado más ordenado o cohesivo, va a ser incierto en un determinado instante, o sea, en el instante que nosotros lo miramos. Y así es que en ese equilibrio, no tan equilibrio dinámico, es que surge el concepto de la mezcla total. Y nos va a resultar útil en la práctica para, en definitiva, controlar la calidad del producto que finalmente deseemos, porque también vamos a tener entonces herramientas para pensar de desplazar ese equilibrio entre un caso de aleatoriedad o de mayor cohesividad, según nos convenga y según las características de los componentes que sabemos que tenemos que mezclar, para alcanzar entonces mayor grado de homogeneidad y a su vez mayor estabilidad en esa mezcla, o sea, luego poderla mantener en ese grado de uniformidad alcanzado. Porque en definitiva las mezclas adhesivas son sistemas físicamente estables y homogéneos y que en general presentan menor tendencia a la segregación. Ahora bien, si nosotros tenemos que de alguna manera manipular estos equilibrios, es interesante ver con qué favorecemos una mezcla que se comporte más adhesiva. Es decir, por un lado vimos la importancia que va a tener la reducción del tamaño de partícula de los componentes, porque sabemos que eso, llevado a un valor suficientemente pequeño, nos va a dar cohesividad. Pero sabemos que eso nos impone una limitante, que es el tema de los problemas de flujo que aparecen con esos componentes cohesivos. Entonces, ahí surge la importancia en el caso anterior, como veíamos, ese componente que iba a actuar como de portador, que es el tema de usar entonces uno o más componentes de polvo que sean polvos de partículas más grandes, que sabemos que en ese caso, y en general sí, si hasta tienden a ser más bien redondeadas, van a fluir con mayor facilidad. Pero, por otro lado, para que funcione esta idea de que uno de alguna manera sea portador del otro y se acomoden y se queden después ordenados, nos va a convenir que esas partículas sean macroporosas o con superficies rugosas. Entonces, con esto que mencionamos de la macroporosidad y las superficies rugosas, ¿de qué carácter de los sólidos de partícula estamos hablando? ¿Alguien se acuerda? Convengamos, cuando hablamos de macroporosa nos referimos a las partículas, no tiene nada que ver con la porosidad de los lechos que hablamos, ¿no? Bueno, nos estamos refiriendo a la propiedad de textura superficial. ¿Se acuerdan que mencionamos que también podía estar impactando, por ejemplo, en el flujo? Y en este caso, justamente, esa textura rugosa, esa superficie rugosa o macroporosa, es lo que va a favorecer que se puedan dar esas formaciones de pares adhesivos, debido a que podemos llegar a tener múltiples contactos interparticulares. Las flechitas en estos esquemas representan las fuerzas de adhesión, en definitiva, donde se están dando. O también actuar de alguna manera la partícula grande con respecto a la pequeña como una protección para que una vez que se dan esas interacciones que permiten la adhesión, no se dé un rodado o una separación por abrasión al seguirse moviendo el lecho de partículas, ¿verdad? Y por último, otro aspecto que podemos modular y puede favorecernos la adhesividad en una mezcla es el aumento del contenido de humedad del lecho. Obviamente estamos hablando de manejar contenidos de humedad muy pequeños, ¿verdad? Seguimos hablando de tener, en definitiva, un lecho de polvos sólidos, pero no va a estar totalmente exento de humedad,
y un manejo de un cierto contenido de humedad puede tener ventajas para favorecer la adhesión. También va a impactar en lo que tiene que ver con la disipación de cargas electrostáticas, que también es importante. De hecho, cuando tenemos que manejar materiales extremadamente secos, como pasa, por ejemplo, en las fabricaciones de efervescentes y demás, hay ciertas operaciones que se dificultan, y todo el tema también de cargas electrostáticas todavía hay que buscar de eliminarlo, de evitar más aún que se formen, porque una vez que se forman, digamos, no tenemos esa humedad para ayudar a su disipación. Bien, acá tenemos simplemente resumidos y listados los caracteres de los sólidos que, digamos, en forma más preponderante, influyen en el mezclado. Yo se los dejo acá listados, ya algunos de ellos fuimos poniendo ejemplos en lo que vinimos mencionando y viendo cómo pueden actuar en un mezclado. Yo los invito a que ustedes después se tomen el tiempo de hacer el ejercicio de ver cómo piensan que cada uno de ellos puede impactar en esta operación. Y el último que mencionamos, que es la friabilidad, les comento que en realidad tiene mayor relevancia, más que en los lechos de polvos, cuando estamos hablando de lechos de granulados. De granulados vamos a empezar a hablar a partir de la próxima semana, cuando veamos la operación de granulación, que en definitiva es la operación de aumento de tamaño de las partículas. Porque es, digamos, más influyente el tema de la friabilidad en esos gránulos que están formados a su vez por la unión de varias partículas de polvo, que lo que pueda tener de preponderancia eso en una partícula de polvo muy finamente dividida. Bien, vamos a pasar a ver las características de la operación. Hasta ahora todo bien. Si alguien quiere hacer una pregunta, es un momento bueno para hacer una pausa. Si no, seguimos. Bien, veamos las características de la operación. Esto nos va a ayudar a entender bien la operación y pensar en cómo diseñar operaciones de mezclado, que en definitiva es nuestro métier como desarrolladores, ¿verdad? Vamos a desarrollar fórmulas y vamos a tener que diseñar los procesos para procesarlas. Entonces, esto sería lo que tendríamos que ir mirando para cranear una operación de mezclado. Entonces vamos a ver los factores, digamos, de los cuales depende el mezclado, y que vamos a considerar para hacer un diseño de un proceso de este tipo, que podrá ser la única etapa de un proceso de fabricación, si lo último que nosotros pretendemos obtener es una mezcla de polvos. De hecho, existe la forma farmacéutica polvo, no es muy habitual, es una forma bastante antigua, pero bueno, si tuviéramos que fabricar una forma farmacéutica polvo, básicamente nuestro proceso acabaría en un mezclado. Pero lo más común es que el mezclado sea una de las tantas operaciones que tengamos en un proceso de fabricación de una forma farmacéutica sólida más compleja que un polvo, ¿verdad? Entonces, primera cosa que tenemos que prestar atención: ¿qué tipo de mezcla tenemos que encarar? Y ahí básicamente, en lo que tiene que ver con el mezclado de sólidos, nos encontraríamos con dos situaciones principales. O estamos mezclando lo que se llama sólido-sólido, ¿ah? O eventualmente tenemos una mezcla sólido-líquido. Y cuando hablamos de sólido-líquido, pensemos que estamos hablando de pequeños, o de porcentajes no muy altos de incorporación de líquidos a un sólido. No es que estamos intentando disolver un sólido en el seno de una gran cantidad de líquido, ¿no? Es simplemente tener que incorporar, como vamos a ver, por ejemplo, en alguno de los métodos que veamos la semana próxima en granulación, que nos asistimos de la incorporación de líquido para poder procesar los sólidos. ¿tá? Entonces, tenemos una mezcla sólido-sólido, tenemos una mezcla sólido-líquido. Eso es básico. ¿tá? Después vamos a ir viendo cómo nos influye esto en la elección del mezclador más adecuado, por ejemplo. Otro aspecto importantísimo es la proporción en que se encuentra cada componente. ¿tá? Un caso puede ser lo que hemos venido más o menos mostrando hasta ahora en la parte teórica,
tener componentes en proporciones comparables. ¿Tá? Cuando tenemos componentes, no digamos exactamente igual, ¿no? No digamos que sea una mezcla 50-50 si tenemos dos componentes, o 33-33-33 si tenemos 3 componentes. Pero hablemos de proporciones comparables. Y ahí para hacer la mezcla, que la vamos a hacer de una, va a ser una mezcla directa, digamos, en un solo paso podríamos tener una operación de mezclado, tenemos básicamente dos posibilidades de encarar. Lo que se llama hacer una incorporación total, que si tenemos dos componentes en la mezcla, esto supondría poner todo el componente A en el mezclador y luego agregar todo el componente B. U otra posibilidad puede ser trabajar por incorporación parcial, que en muchos casos también facilita la mezcla, que es por ejemplo decir, bueno, pongo la mitad de A, pongo luego la mitad de B, y luego pongo en definitiva el resto de los dos componentes. ¿Tá? Eso sería básicamente la forma de encarar una mezcla con este tipo de proporciones, y ya les digo, proporción es parte también del tipo de mezcla que tenemos que encarar y de lo que tenemos que considerar. La otra alternativa, obviamente, es que tengamos un componente o más de un componente, pero empecemos por lo más sencillo, que es un componente que se encuentra en baja proporción. Entonces ahí, cómo nos acercamos a este problema para resolverlo, va a depender también de cuán baja sea la proporción de ese componente, y por otro lado, ahí otra vez empiezan a aparecer la importancia de los caracteres de los sólidos, porque algo que salta a la vista también es el tema de, bueno, en primera instancia, qué tan cohesivos son los materiales que tengo que mezclar. ¿Tá? Bien, entonces, una mezcla de un componente en baja proporción, y si encima es cohesivo, nos va a requerir mayores esfuerzos, en general mayor aplicaciones de fuerzas para poder hacer el movimiento de las partículas. Y una cosa de la que vamos a echar mano cuando tengamos un componente en baja proporción va a ser lo que se llama la premezcla. Entonces, esto quiere decir que en general no vamos a hacer lo que se llama una mezcla directa, una mezcla en un solo paso. Vamos a hacer, en definitiva, vamos a partir la operación en dos operaciones de mezclado. Vamos a hacer una premezcla y luego haremos lo que será la mezcla final. La premezcla se basa en un concepto llamado de dilución geométrica. Ahora bien, no quiere decir que toda vez que hagamos una premezcla tengamos que hacer ese proceso tan trabajoso que es llevar a cabo una dilución geométrica completa. Nos apoyamos en esa idea. ¿Tá? Cuando hablamos de dilución geométrica, ¿de qué estamos hablando? Volvamos al caso de dos componentes, A y B. A en muy poquita proporción y B completa el 100% del lecho. Bien, ¿cómo mezclamos estas A con B? Bueno, tomamos A, que es poquita cantidad, y tomamos de B la misma cantidad de A y lo mezclamos. Luego tenemos entonces A con B, que ya aumentó al doble de A, y vamos a tomar la misma cantidad de B que lo que tenemos de A con B, y lo vamos a mezclar. Y así sucesivamente hasta completar la mezcla. Eso es hacer una dilución geométrica. Ahora bien, en una premezcla nos apoyamos o nos basamos en ese concepto, pero convengamos que vamos a tratar de facilitarnos el proceso lo más que podamos. Entonces, en realidad, si podemos evitar, no vamos a hacer tan complicada esta mezcla. Vamos a basarnos en eso. Y esto lo aclaro porque muchas veces suelen decir que en la premezcla hacen una dilución geométrica. Y ya les digo, esto no es tan así. Entonces, para ver eso, vamos a ver en qué casos es que tenemos que apoyarnos más en una dilución geométrica o menos. Y esto obviamente depende de las cantidades que nosotros tengamos del componente que se encuentra en baja proporción. Y en esta tabla en particular puse al componente en baja proporción, porque sería en primera instancia en lo farmacéutico nuestra mayor preocupación, y si lo asociamos al tema de la dosis, al ingrediente farmacéutico activo. Ahora bien, cualquier otro componente de la mezcla que esté en muy baja proporción y que nosotros precisemos
obviamente en la mezcla alcanzar grado de homogeneidad, caería en la misma situación, ¿no? No es que solamente hagamos esto con el ingrediente farmacéutico activo. De hecho, hay mezclas a veces, cuando la dosis del ingrediente farmacéutico activo es alta, que es otro el componente que nosotros, de la fórmula que tenemos que procurar apoyar con una premezcla. Bueno, entonces, yendo al tema números, que también les adelanto, estos rangos de valores son solamente orientadores. En la práctica nosotros veremos, porque están asociados también a características de los materiales y demás, si no quiere decir que cuando estamos en un valor límite no nos pueda servir una solución u otra. Son orientadores para empezar a diseñar un proceso a partir de algo, pero tampoco nos casemos totalmente con esto. Entonces, cuando tenemos ese componente que obviamente está en baja proporción, pero esa proporción supera un 5 o un 10%, ahí va a ser en la mayoría de los casos adecuado que nosotros hagamos una mezcla directa en un solo paso, en una sola etapa, y no tengamos mayores problemas. Ahora, cuando ya estamos en un 5% o por debajo de un 5%, se va a imponer siempre hacer una premezcla. A veces incluso también con porcentajes algo mayores terminamos viendo que es conveniente hacer una premezcla. Pero bueno, cuando estamos, ya les digo, un 5% o menos, sin duda que vamos a hacer una premezcla. Pero si ese porcentaje tampoco está por debajo de un 1%, por lo general esa premezcla no va a precisar ser una dilución geométrica completa. Vamos a hacer una premezcla. Vamos a tomar, por ejemplo, A, como siguiendo con el ejemplo anterior, y vamos a tomar una cantidad similar de A, la vamos a tomar de B, los vamos a mezclar, y ahora tenemos A con B, y tomaremos cuanto más bajo sea esto, más pasos vamos a hacer, ¿verdad? Cuanto más bajo sea el porcentaje del componente en menor proporción, otra parte de B, y lo mezclaremos, y después posiblemente ya hayamos llegado a una proporción en la cual superando un 10, 15, 20%, dependiendo de las características de los materiales, que ya podremos pasar a una mezcla directa donde incorporaremos todo el resto de B. Y eso va a ser, en definitiva, una buena forma de solucionar la premezcla, el mezclado, perdón. Cuando estamos por debajo de un 1%, ahí sí la premezcla suele convertirse en una dilución geométrica, que ya sabemos va a ser un mezclado bastante más trabajoso, y en aquellos casos raros, pero que podemos encontrar, que estemos por debajo de valores como 0,1%, son pocos los casos de activos tan potentes, pero a veces los tenemos. En esos casos a veces hasta se suele recurrir a disolver la sustancia que está en tan baja proporción y atomizarla, hacer un spray, y eso dispersarlo entonces de esa manera en el lecho de sólidos y luego evaporar el solvente para tener el lecho sólido pero debidamente mezclado. En algunos casos se suele recurrir, digamos, a esa solución, ponerla en un recubrimiento o usarla como líquido en una granulación, que estos serán operaciones que veremos más adelante. Y esa podría ser una alternativa también trabajosa y también con ciertos inconvenientes, porque estamos entonces disolviendo la partícula sólida, entonces alterando sus caracteres de los sólidos, porque después cuando evaporamos solvente tenemos que ver a ver cómo es en qué condiciones es que la recuperamos con características que no nos afecten como sólido, pero bueno, a grandes males, grandes remedios, como dicen, ¿no? Bien, sigamos con lo que nos importa para poder diseñar una operación de mezclado. Otro aspecto importante va a ser definir el orden en que agregamos los componentes en el mezclador. En algunos casos, algunas mezclas incluso puede llegar a haber hasta razones de incompatibilidades, y en definitiva, en todo mezclado, nosotros tenemos que después reproducirlo de la misma manera, y entonces tenemos que determinar el orden en que agregamos los componentes. Otro aspecto importante va a ser el nivel de llenado, y esto va en relación a lo que estuvimos hablando de la capacidad efectiva que tienen los mezcladores. Y entonces, para un mismo equipo, nosotros también tenemos rangos de capacidades efectivas, y tendremos que estudiar si para nuestra mezcla en particular, y sobre todo frente a ciertas dificultades que puedan ofrecer los materiales, nos convenga
trabajar con un determinado volumen u otro volumen, es decir, que podamos tener mayor o menor nivel de llenado en la operación. Otro aspecto importante va a ser la velocidad, en el caso de los agitadores, de los mezcladores que tengan agitadores, o sea, los que trabajen por convección, o de los giros de las carcasas en los que prima la difusión. El tiempo de mezclado, al que ya nos referimos, y también la manipulación de la mezcla terminada. Es decir, también esto es parte importante para el diseño de toda la operación, en la forma en que la transportamos, en la forma en que la almacenamos, y siempre buscando evitar la segregación. Y otro aspecto importante que tenemos que tener claro cuando diseñemos el mezclado es que siempre vamos a tener para estos sólidos un paso previo, que va a ser el tamizado. ¿Por qué les parece que antes de mezclar es clave que nosotros tamicemos los sólidos? ¿Alguien se hace una idea? Para evitar la segregación. No, nosotros con esto no veo cómo evitaríamos la segregación. ¿Entienden lo que es tamizar, verdad? Pasar a través de un tamiz, de una malla, con un tamaño de luz controlada, por la cual forzamos el pasaje de los componentes que nosotros, de lechos de polvo que nosotros tenemos que mezclar. En realidad lo hacemos porque las materias primas pudieran tener cierto grado de empaquetamiento, digamos, de aglomeración por el hecho de estar estivadas largo tiempo, muchos kilos dentro de las tarrinas, y si bien tienen contenidos de humedad muy controlados que evitan todo lo que tenga, lo que pueda inducir, digamos, cohesividades y todo ese tipo de cosas, pero también sabemos que algunas materias primas pueden tener características más cohesivas y demás. En todos esos casos, el empaquetamiento, las características de cohesión, puede hacer que haya cierto grado de aglomeración en esas partículas. Y si nosotros en el mezclado queremos favorecer la exposición de partículas lo más libre posible para difundir, para moverse en grupos, pero para lograr un grado de homogeneidad, una dispersión lo más acabada posible en la mezcla, lo mejor es partir de un lecho de polvo que esté lo más desaglomerado posible. De ahí que nosotros tamicemos previamente, para dejar en mejor condiciones cada uno de los componentes, más separado en partículas, y entonces favorecer que al someter a las fuerzas dentro del mezclador a esas partículas, ya partamos más de partículas individuales que de aglomerados de partículas. Bien. Sigamos. Entonces, resumiendo lo que tenemos que considerar a la hora de diseñar el proceso, en este caso de mezclado. Acá a la derecha esquematicé, por un muy simple diagrama de flujo, lo que sería el esquema del proceso de mezclado. Pero entendámonos bien, esto es un esquema teórico de lo que pasa en una operación de mezclado. Ustedes en farmacotecnia van a ir trabajando en lo que se llaman los procesos de fabricación, y una forma típica y muy gráfica y muy útil de representar los procesos de fabricación es mediante diagramas de flujo. Pero cuando hablamos de un proceso de fabricación, no es simplemente este esquema teórico que estamos usando hoy para hablar en teoría de la mezcla. Cuando hablamos de un diagrama de flujo de un proceso de fabricación en particular, es justamente en particular para ese mezclado. Entonces tenemos que incorporar en este diagrama de flujo los materiales que participan, los equipos en los que procesamos, las condiciones operativas, los controles de proceso, e incluso completa la descripción del proceso, las áreas en las que nosotros procesamos esos materiales. Entonces, simplemente porque tengamos un diagrama de flujo, no vamos a estar teniendo el diagrama de flujo de un proceso de fabricación. Este sería un esquema teórico de un mezclado, simplemente.
Bien, volviendo al tema de lo que consideramos como variables en la operación de mezclado, nos vamos a encontrar que tenemos variables de fórmula y variables de proceso. Dentro de las variables de fórmula que nos van a interesar estudiar y pensar incluso hacer nuestros análisis de riesgo frente a ver cómo podrían impactar en la calidad del producto final, están los atributos de los materiales. Y dentro de los atributos de los materiales, obviamente les van a saltar a la vista el tema de aquellos caracteres de los sólidos que sean relevantes de cada uno de los componentes de fórmula para la operación de mezclado. Pero también se suele incluir dentro de atributos de materiales, como variables de fórmula, las proporciones que se encuentran esos componentes en la fórmula. Y también dijimos que en la operación de mezclado era fundamental justamente las proporciones relativas entre componentes. Entonces sí será una variable de fórmula importante. Por otro lado, entre las variables que nosotros podamos tener en el proceso y que tengamos que estudiar, tendríamos lo que llamamos parámetros de proceso, el tiempo, que ya vimos la importancia que tenía, la velocidad, sobre todo en determinados equipos de mezclado, el factor velocidad es más importante que en otros, el nivel de llenado, como dijimos, y también algunos otros que en definitiva van a depender mucho del mezclador que nosotros elijamos. Ahora después vamos a pasar a ver los distintos tipos de mezcladores. Y un aspecto importante que creo que ya lo mencioné, pero lo recalco acá, es recuerden que una mezcla en principio tiene dos destinos posibles en la industria farmacéutica. O es un producto intermediario, porque estamos preparando una mezcla para hacer finalmente, no sé, una forma farmacéutica cápsula o una forma farmacéutica comprimido, o es la forma farmacéutica final, que no es lo más habitual, pero eventualmente podríamos querer obtener simplemente un polvo. Hasta aquí, ¿todo claro? Seguimos. Porque ahora vamos a entrar en equipos de mezclado, o como se los llama, mezcladores. Y dentro de los equipos, y recalco otra vez la importancia de conocer la tecnología con la que trabajamos, tenemos que ser capaces de clasificarlos, de conocer el diseño de cada uno, tenemos que ser capaces de describir cómo es un equipo, cómo funciona, en qué condiciones hay que operarlo, de qué materiales va a estar construido, y también nos va a interesar conocer los criterios para elegir un equipo u otro para tal o cual operación. Empezamos por la clasificación y ahí tenemos que se lo suele clasificar como de carcasa móvil o de carcasa fija, o la tercera categoría es los equipos de aire o también llamados neumáticos. O también, en el caso de las dos primeras categorías, coincide con que los de carcasa móvil son a su vez los mezcladores que por su mecanismo de mezclado operan por difusión, y en el caso de los de carcasa fija son los mezcladores que operan primariamente por convección. La tercera categoría sigue siendo siempre de aire o neumática. Y acá tienen listados los distintos equipos. Empecemos por la clasificación y diseño. Vamos a ver los aspectos generales, el resto de las características de cada uno de los equipos que deben conocer, se las dejo para que las miren ustedes tranquilos, vamos a señalar simplemente lo más llamativo. Incluso incorporamos este año mucha de esta información en las transparencias por un tema de facilitarles por el tema de acceso a bibliografía y demás, pero tienen la bibliografía recomendada, y también vieron que les incorporé aquí una serie de sitios en los que ustedes pueden incluso observar videos o ver fotos también de equipos, pero observar videos donde los ven operando y así entender mejor los mecanismos. Entonces, empecemos por carcasa móvil. Lo que caracteriza a estos equipos es que el movimiento para el mezclado está dado por la rotación del cuerpo entero del mezclador, o sea, es la propia carcasa
la que gira, y eso produce en su interior un movimiento en cascada, o debemos ponerlo en condiciones como para que nosotros veamos que se está dando esa cascada del lecho de polvo. Generalmente parte esto de la capa superficial del lecho de polvos, y eso es lo que va a permitir que se vaya dando el mecanismo de mezclado, que en este caso lo que prima es la difusión. En cuanto a capacidad efectiva, o visto de otra manera, como nivel de llenado, se suelen usar entre un 50 y un 60% de su capacidad. Estos tienen, digamos, menor capacidad efectiva que los de carcasa fija, justamente por la forma en la que operan, porque precisan un gran espacio cabeza para que al girar se pueda dar ese movimiento de cascada, que es lo que va a favorecer el mezclado. Y también acá es estudiado y sabido esto, que en estos equipos el mezclado radial es más rápido que el axial, y esto es visto en relación al eje por el cual gira el cuerpo o la carcasa del mezclador. Y también se caracterizan, y esto es importante y es uno de los criterios primarios a la hora de elección para los distintos tipos de mezcla, es que mezclan impartiendo al lecho un mínimo de energía. Entonces, por eso es que en general son como los mezcladores más idóneos para hacer mezclas secas, mezclas sólido-sólido. Y ni qué decir cuando tenemos que mezclar materiales que puedan ser más friables, sobre todo algunos granulados, que puedan resultar un poco más friables. Es decir, un equipo de carcasa móvil va a ser el que va a imponer menos fuerzas de corte, y en definitiva un mínimo de energía que va a permitir mezclar sin someter a demasiado estrés al material que es mezclado. Dentro de los de carcasa móvil tenemos al llamado mezclador en B, al mezclador doble cono y al BIN. En los dos primeros es la forma de la carcasa, o sea, en todos ellos lo que varía es la forma de la carcasa, y en los dos primeros casos directamente eso es lo que le da nombre al equipo. En el caso del BIN, o también llamado, lo pueden encontrar como IBC, por su sigla en inglés para el término de contenedor intermediario de graneles, porque de hecho originalmente nace como un equipo que, digamos, se puede hacer en esa carcasa una mezcla, y más que nada pensando en transportar las mezclas a la etapa siguiente. Es decir, nace como un transportador, es decir, sirve para carga y descarga de equipos y transportar las mezclas. Bueno, ahí ya empiezan a tener características en cuanto a diseño de los equipos. Un aspecto importante es que la velocidad de giro en muchos de estos equipos suele ser fija, o sea que cuando hablábamos de los parámetros de proceso, tal vez cuando estemos con este tipo de equipos no sea la velocidad lo que estemos variando. Sí, obviamente el factor tiempo va a seguir siendo muy importante, porque en este tipo de mezclados tiene un efecto más marcado, es más relevante la cantidad de revoluciones que dé, o sea, la cantidad de giros a las que sometamos al lecho de polvo, que la cantidad de revoluciones que hagamos por minuto, que sería en definitiva la velocidad de giro. Es decir, nos va a interesar más garantizar una determinada cantidad de vueltas para lograr un mezclado adecuado. Acá tienen imágenes de estos equipos. Creo que después de haber hablado de sus geometrías es fácilmente identificables, ¿no? A la izquierda tenemos el mezclador en B, al centro el doble cono, y el BIN, que el BIN en definitiva es como un simple cono, ¿verdad? De hecho, son los dos que son más parecidos entre sí, de acuerdo a sus geometrías, entonces, por cómo opera. Pueden encontrarse también dentro de los mezcladores en B y de doble cono los llamados mezcladores modificados. En estos mezcladores modificados se incorpora lo que se llama una barra intensificadora, que va a lo largo del eje de giro, e incorpora paletas agitadoras. Con esto estamos pudiendo tener, con este equipo que dijimos que estos equipos aportaban
poca energía, podemos tener fuerzas de corte mayores, y entonces con este tipo de deflectores poder realizar incluso mezclas sólido-líquido, e incluso llegar a hacer mezclas de sólidos más complicadas, como podrían ser aquellas donde tuviéramos tamaños de partícula diferentes o componentes más cohesivos, y tener éxito, porque tenemos entonces ya no solo el giro de la carcasa, sino un elemento deflector que está agregando, digamos, convección y facilitando y aumentando las fuerzas de corte. También con esto aumentan como desventaja las posibilidades de que donde tengamos, por ejemplo, gránulos friables, por atrición podamos tener alguna rotura, ¿verdad? Que eso no sería algo deseable en la mezcla. Bien, ahora, cuando hablamos de mezcladores, los incorporamos acá porque estamos acá hablando de mezclado y equipos mezcladores, y en definitiva actúan en una mezcla sólido-líquido. Pero convengamos que el interés de estos mezcladores o la utilidad va a ser más visible en una operación como la de la semana próxima que vamos a ver, granulación, donde manejamos mezcla sólido-líquido. La túrbula es otro equipo de carcasa móvil, y si bien este nombre nace como una marca, al día de hoy se incorpora, digamos, como nombre o identifica a este tipo de equipos. Y acá es un equipo un poco diferente a los otros porque tiene un recipiente de forma cilíndrica, pero que se caracteriza por efectuar un movimiento tridimensional que combina rotación, traslación e inversión. Hace como un movimiento toroidal, es decir, dibuja como un 8 en el aire, y eso provoca mucha mayor turbulencia que lo que va a provocar el simple giro de una carcasa en un mezclador doble cono, por ejemplo. Y eso aumenta la eficacia de mezclado y tiende a reducir el tiempo de mezclado. Y por eso también es que lo vamos a ver más asociado a ciertas premezclas, sobre todo que tengan cierto grado de dificultad, y aparte también porque en general no se cuenta con, o sea, hay equipos de mayor porte, pero hay mayores escalas en cuanto a capacidades de equipo en los otros modelos de mezcladores de carcasa móvil que en los túrbula. Entonces, es más habitual que los usemos en premezclas, donde tenemos que mezclar menores cantidades de componentes, o trabajemos con ellos hasta escalas intermedias. Ventajas de los mezcladores de carcasa móvil, en particular los tres primeros. Bueno, dijimos, tenemos baja atrición, lo cual es importante cuando tenemos materiales friables, útiles en premezcla y en mezcla final, suelen ser de gran capacidad, es fácil la carga y la descarga de los equipos, con diferencias en cómo se hace, que se las dejo para que ustedes después las vean en cada uno de los modelos, de fácil limpieza y de fácil mantenimiento. Podríamos agregar para el caso de la túrbula esa destaque, digamos, de utilidad en premezcla. Si bien en las plantas está muy diseminado el uso de los doble conos, sobre todo en premezcla. Bien. A ver. No avanza. Ahí. Desventajas, bueno, son equipos que precisan más espacio para su instalación, dado el tema de también que hay que considerar todo el espacio para esa circunvalación que tienen que hacer. Pueden darnos problemas de segregación con mezclas poco cohesivas, o sea, donde haya demasiada facilidad de flujo, o cuando tengamos una amplia distribución de tamaños de partícula, o que las diferencias de densidad entre partículas sean importantes. Si bien en general son tienen más marcado efecto las diferencias de tamaño entre partículas que las diferencias de densidades entre sólidos. Pero bien, también es un carácter de los sólidos a tener en cuenta, porque encima si se suman los dos, ahí el problema se puede agravar. No van a ser adecuados para tamaños de partícula demasiado pequeños, es decir, materiales que sabemos que van a tender a ser más cohesivos, porque este tipo de equipos no suelen aportar suficiente fuerza de corte para vencer los problemas de aglomeración. En carcasa fija, la otra clasificación de equipos que dijimos que
a su vez eran los equipos que actuaban principalmente por mecanismo de convección. Las fuerzas de mezclado acá son transferidas al lecho a través de paletas móviles, paletas agitadoras, que se mueven dentro de la carcasa fija. Acá no se mueve la carcasa, acá se mueve ese elemento deflector, que es el que va a producir la mezcla, que suelen ser bajo distintos formatos de paleta. Tienen distintas configuraciones dependiendo del tipo de mezclado. Y estos equipos de carcasa fija, que imparten mayor energía, sirven para mezclas tanto sólido-sólido como sólido-líquido. Tenemos una serie de mezcladores, también no me voy a detener en todos los detalles, me voy a referir, por ejemplo, al mezclador planetario, que es un equipo que ustedes incluso van a usar en el laboratorio. Es un mezclador que así fue muy diseminado en toda la industria farmacéutica por años y sobre todo en la industria local, pero que al día de hoy, si alguien tiene que hacer una inversión en un mezclador de carcasa fija, no va a comprar un mezclador planetario, ¿verdad? Después vamos a ver cuál sería el tipo de equipo que de tener que invertir al día de hoy compraríamos. El planetario debe su nombre al giro de su paleta, es decir, acá, a diferencia de los otros equipos, el movimiento de la paleta se da como un movimiento de rotación sobre sí misma y de traslación alrededor de la carcasa o bowl, o sea, similar a cómo se mueven los planetas, de ahí viene el nombre, ¿verdad? Es de un equipo de mediana fuerza de corte, ¿tá? Pero entonces ya está, por tener este tipo de elementos agitadores, como dijimos, como caracteriza a los de carcasa fija todos, aumentando la energía aplicada, y por eso es que lo podemos aplicar en mezclas sólido-líquido. La velocidad es variable, en estos equipos, en todos ellos es variable, y en general vamos a utilizar baja velocidad cuando estemos mezclando sólidos con sólidos, o sea, las mezclas secas, y nos va a ayudar el aumento de velocidad por lo general cuando tengamos que encarar una mezcla sólido-líquido, y ahí estamos pasando a lo que vamos a ver cuando hablemos de granulación, de verdaderas pasos de amasado, ¿verdad? De hecho, la mezcladora planetaria es como la batidora de cocina, en definitiva, ¿no? Bien, que tenga mezclador planetario, ¿no? Algunas batidoras no tienen mezclador planetario. Mezclador de cintas y el mezclador doble sigma, que es el que sigue también, son equipos de carcasa fija que tal vez podamos encontrar en la industria farmacéutica, dentro de los tradicionales, incluso a nivel local, con menos frecuencia que lo que encontrábamos un planetario. Debemos conocerlos porque podemos tener que llegar a trabajar con ellos, pero también al día de hoy de tener que invertir, posiblemente no serían nuestra primera elección. El tornillo cónico es un equipo interesante. Acá también tenemos un movimiento del elemento deflector, que ya no es una paleta, es un tornillo que rota sobre su eje y a su vez también se traslada alrededor de la carcasa, que tiene una forma cónica, igual que lo que pasa en el movimiento del planetario. Y son equipos que, más que lo que es en la industria farmacéutica, en la fabricación de productos farmacéuticos, va a ser tal vez más habitual que lo podamos ver en alguien que, por ejemplo, fabrique excipientes para la industria farmacéutica. Son equipos que, como ventaja, tienen que es fácil su escalado, y si bien requieren gran espacio para su instalación, se cuentan con equipos de altísimas capacidades. Entonces también en otro tipo de industrias, incluso en la alimenticia y demás, son muy útiles. En empresas en plantas de fabricación de porte mediano, en general no los solemos ver. Ahí avanzó. Sí. El mezclador de alta velocidad o el mezclador granulador
o el high shear mixer, el mezclador high shear, porque se usa mucho el término en inglés que quiere decir mezclador de alta cizalla o alta fuerza de corte. Es un equipo, digamos, que por excelencia es el equipo actual, el equipo moderno en carcasa fija. Y de hecho, si nosotros tenemos que invertir en un mezclador de carcasa fija, al día de hoy, este sería el equipo que deberíamos comprar. Acá tenemos un agitador principal que puede ser accionado en forma inferior o superior respecto a la carcasa, que tiene la capacidad de girar a una alta velocidad en una carcasa que a su vez tiene un diseño cilíndrico, pero que hacia el tope del cilindro se vuelve, digamos, con una inclinación como un tope cónico, que eso ayuda a la recirculación de los materiales que se puedan estar levantando por la agitación del lecho y ayudar a hacer un mezclado más uniforme. Y en este equipo también aparece un agitador secundario o chopper, porque en definitiva ese agitador secundario más que paletas está formado por cuchillas, ¿tá? Y esa asociación entre primario y secundario de los agitadores cobra un rol importante, y por eso este equipo va a ser más útil y lo vamos a ver mejor cuando hagamos granulación, cuando veamos granulación. En una mezcla seca, por lo general, tal vez alcanzaría con operar el agitador principal simplemente. También es de velocidad variable, como todos los de carcasa, suelen los ser los de carcasa fija. Y es un equipo que puede dar una alta fuerza de corte, ¿tá? Es un equipo de alta cizalla o high shear, ¿tá? Y eso también va a dar características interesantes cuando tengamos mezclas dificultosas y sobre todo, como les digo, y lo vamos a ver con más detalle, en los amasados y en los procesos de granulación. Bueno, y nos quedaba la tercera categoría, eran los de equipos de aire o neumáticos, que de hecho están formadas en lo que hacen los equipos en la industria farmacéutica por un único equipo, que es el equipo de lecho fluido, el mezclador de lecho fluido. La parte fundamental, lo que permite el mezclado en este tipo de equipos, es un sistema de flujo de aire que genera una corriente de aire que tiene que atravesar el lecho de polvo para poder fluidizarlo y entonces así lograr que se muevan las partículas y se mezclen. Otro aspecto importante de este equipo es que está asociado a una UMA, es decir, una unidad manejadora del aire, porque precisamos hacer obviamente un tratamiento del aire previo para poder ingresarlo filtrado y demás a estar en contacto directo con nuestro producto en definitiva. Otro componente importante, que esto ya lo encontramos dentro de la carcasa del equipo, son los filtros. En los modelos más antiguos se tenían filtros bolsa, o también llamado mangas, y en los equipos modernos los tenemos como cartuchos, que son de acero inoxidable. En el caso de las mangas estábamos hablando de unas telas especiales que obviamente no largaban ningún tipo de fibra ni nada, pero una tela, y en los modelos más nuevos con los cartuchos tenemos filtros de acero inoxidable que facilitan mucho más la limpieza del equipo y también disminuyen los riesgos de que podamos tener contaminaciones cruzadas. De hecho, en los equipos más antiguos se suele tener mangas dedicadas a distintos productos, de hecho, para evitar, digamos, riesgos de que por más que se limpie y demás, pudiéramos estar contaminando un producto con otro. Y estos filtros cumplen el cometido de justamente ingresa el aire, fluidifica el lecho, lo expande, produce la mezcla. El aire, si ingresa a la carcasa, tiene que poder salir, pero a la salida no debe arrastrar producto. Entonces la idea es que esos filtros permitan que el polvo permanezca dentro de la carcasa. Y en esa fluidización que tenemos que lograr, y con eso hay que jugar con la velocidad del flujo del aire, y también obviamente atender a las características del material que estamos intentando fluidizar, se desarrolla suficiente corte como para que se dé un mezclado de partículas incluso muy pequeñas, y eso a su vez se hace en general con una acción muy suave.
Obviamente estamos sometiendo igual a las partículas a choques entre ellas y choques incluso con la carcasa. Y igualmente puede llegar a haber una cierta dificultad cuando tenemos que mezclar componentes que sean muy cohesivos, ¿tá? Ahora bien, este es un equipo, también lo vamos a estudiar mejor en la próxima operación en granulación y también lo vamos a volver a ver en otras operaciones como secado y recubrimiento, porque es un equipo, incluso a veces con ciertas modificaciones, que puede realizar varias operaciones y que en realidad en un proceso, si solo vamos a mezclar, no tendría mayor sentido incorporar un mezclador de lecho fluido solo para mezclar y después pasar a procesar la mezcla en otra cosa. O sea, si vamos a usar un lecho fluido, lo lógico es que hagamos alguna operación más con él. Bien. Materiales de construcción. Me voy a referir acá a los mezcladores, pero tengamos presente que estos son materiales generales que van a ser la base de los materiales de construcción de prácticamente todos los equipos que utilicemos en la industria farmacéutica. O sea que lo digo hoy, pero va a ser válido para los equipos que sigamos viendo en las próximas operaciones. Y nos referimos obviamente a las partes que están en contacto con el producto, ¿verdad? Es decir, todo lo que sean soportes, partes de motores y demás, podremos encontrar otros materiales que tienen que ver con resistencias del equipo y demás, pero que no van a ofrecer desde el punto de vista de las buenas prácticas ningún compromiso para la calidad del producto. Ahora bien, en lo que es en partes en contacto con el producto, podemos tener acero inoxidable y tampoco de cualquier calidad, lo lógico sea que tengamos un acero inoxidable de calidad 316L, o sea, el L nos indica que tiene un bajo contenido de carbono, y a su vez este material tiene que tener un acabado perfectamente liso, pulido a espejo, es decir, un acabado sanitario que evite cualquier riesgo de contaminación o dificultad en la limpieza. También podremos encontrarnos en ciertas partes de equipos con teflones, por ejemplo, en lo que es el raspador, el elemento deflector que se suele incluir en las planetarias, la hoja puede tener un borde de teflón, y también podemos encontrarnos elastómeros en todo lo que sean los sellados de los cierres de los equipos, para garantizar la hermeticidad y no tener en contacto, digamos, tapa con cuerpo de acero inoxidable con acero inoxidable. En general vamos a tener sellos de goma y esas gomas son elastómeros, y siempre de grados por lo menos aceptables para la industria alimenticia, ¿verdad? Que entonces en ese caso nos aseguramos que en los medicamentos no vamos a tener inconveniente. Bien, nos quedaban ver los criterios de elección de los equipos, y bueno, por muchas cosas que hemos venido conversando, espero que se les haya ido quedando claro la importancia que tiene a la hora de elegir el equipo, el tipo de mezcla. Y a ver si alguien me puede decir, cuando nos referimos a tipo de mezcla, de qué estaríamos hablando. Sólido, 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 líquido. Eso en primera instancia, ¿y qué más? Y las cantidades en que estén. Las proporciones relativas. También va a caracterizar el tipo de mezcla el hecho de que podamos tener un componente que esté en muy baja proporción, y que eso nos lleve a tener que combinar equipos para hacer una premezcla, ayudarnos con algún otro mecanismo, y también, en definitiva, en ese tipo de mezcla, si también esos componentes, alguno de ellos es muy cohesivo, que dijimos que eso también podíamos modularlo o facilitarlo con algún equipo más que con otro. La capacidad, sin duda, porque vamos a tener que elegir un equipo que pueda manejar el tamaño del lote que nosotros pretendemos, o como pasa al revés, en que muchas veces cuando tenemos que definir, nosotros ya tenemos una tecnología fija y tenemos que definir el tamaño del lote de un producto, un equipo como el mezclador nos va a llevar a ser uno de los equipos, como trabaja por lote, trabaja en batch, nos va a definir el tamaño del lote de producto, porque no vamos a poder ir más allá
de sus cantidades, y tampoco vamos a tener un mezclador para cada escala que se nos ocurra trabajar. Lo que tratamos de hacer es llevar a escalas similares para el manejo de los sólidos, ¿verdad? Por otro lado, también nos va a interesar prestar atención a la tendencia a la segregación, o sea, también otra vez características de la mezcla, en definitiva, la tendencia a la segregación que puedan tener los componentes de la mezcla, y entonces asistirnos con pensar que un equipo u otro pueda ser un equipo que nos genere menos problema con esto. Y después también entraríamos a mirar, yo creo que estos son los más principales desde el punto de vista tecnológicos vinculados al problema farmacotécnico, digamos. Los otros también son cosas interesantes y que desde el punto de vista de una inversión en un proceso, en una fábrica, hay que mirar cómo puede ser el costo, en cuanto a inversiones, instalaciones, funcionamiento, mantenimiento, ¿verdad? Y también después otros aspectos que también hacen al trabajo de rutina, como la facilidad de limpieza y demás, pero siempre en mente vamos a tener, digamos, el tema de la excelencia en la calidad del producto, o también cuánto nos puede impactar el tema del tiempo de mezclado. Bien, y por último, para ir terminando este tema, habíamos mencionado varias veces la homogeneidad o el grado de mezclado, que es una característica de nuestro producto mezcla, sea este producto final o intermedio, que nosotros pretendemos, y que entonces luego es importante que podamos verificar que se haya alcanzado, ¿verdad? Entonces, esto está supeditado y, digamos, es más difícil, sobre todo cuando tenemos algún componente que se encuentre en baja proporción. Y también está vinculado, en definitiva, a ese parámetro de proceso tan importante que dijimos que era el tiempo óptimo de mezclado, llegar a determinar para cada operación de mezclado su tiempo óptimo. Entonces, para hacer esto, es decir, en la práctica, digamos, nos solemos asistir de muestreo, ir tomando muestras de distintas partes de un mezclador, o sea, muestras de la mezcla, y hacer un tratamiento estadístico de los datos para ver, a ver en qué momento llegamos a ese mezclado que nosotros pretendemos. Índices de mezclado se han descrito muchos, pero en definitiva no se termina de adoptar uno per se. Si van a la bibliografía van a encontrar muchísimo, como el mejor. En esto uno puede tener sus elecciones, pero básicamente estas cosas se apoyan por ver, hacer el seguimiento, por ejemplo, de ese componente que para nosotros es el problemático, que se encuentra en muy baja proporción, que podría ser, por ejemplo, en el caso que un ingrediente activo se encontrara en muy baja proporción, y entonces nosotros seguirlos a través de una característica, como puede ser ir siguiendo su concentración en la mezcla y estudiarlo a lo largo del tiempo, y básicamente apuntar a, digamos, a encontrar, digamos, la media del valor que nosotros deseamos, y estudiar también la desviación estándar que tenemos con respecto a ese valor, para llegar a determinar en definitiva en qué momento alcanzamos, por así decirlo, una meseta, y se mantiene, y entonces ese valor deseado, y entonces llegar a determinar el rango de tiempo óptimo que nosotros pretendemos, y que sabemos que no podemos extendernos para no caminar hacia un desmezclado. Y para hacer esto en la práctica, se los mencionamos, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero convengamos que en este tipo de operaciones vinculadas al desarrollo, nos tenemos que obviamente asistir de análisis, ¿verdad? Entonces, sin querer entrar demasiado en lo analítico, obviamente para ese diseño de esa determinación que es importante en un mezclado, tendríamos varias preguntas para respondernos, o sea, desde plantearnos cuántas muestras vamos a tomar, en qué tiempos vamos a muestrear, qué tamaño tendríamos para cada una de esas muestras, que representa esa muestra. Generalmente, por ejemplo, si es una mezcla que luego va a ser convertida en un comprimido o en una cápsula, posiblemente tomemos un tamaño similar a esa unidad posológica que fuera el peso del comprimido, por ejemplo. Esa podría ser una estrategia. ¿Cómo vamos a muestrear?
Hay distintos tipos de muestreadores, y en definitiva estamos muestreando en un lecho y no deberíamos, al tomar la muestra, si queremos muestrear a distintas alturas del lecho, alterar el estado de la muestra, porque entonces estaríamos falseando los resultados. Pero bueno, ya les digo, ven que todo esto desde el punto de vista analítico se empieza a abrir mucho, pero serían aspectos que deberíamos considerar, ¿no? Y luego un poco lo que ya más o menos hablamos en el análisis de las muestras que buscaríamos. Bueno, generalmente buscar la concentración en definitiva de dosificar un activo podría ser una posibilidad, y en cuanto al tratamiento estadístico a realizar, puede ser desde algo sencillo como en definitiva seguir la media de esa concentración y la desviación estándar. Y un aspecto que creo que vale redondear para terminar esto, es el hecho de que verificar ese grado de mezclado que nosotros alcanzamos, o sea, verificar en definitiva o demostrar con qué condiciones operativas de tiempo, velocidad, en determinado mezclado, con determinado nivel de llenado, con determinado orden de agregado de los componentes, es decir, considerando todo lo que importa en el diseño de una operación de mezclado, demostrar y verificar eso va a ser importante desde la etapa del desarrollo, donde estamos diseñando la operación de mezclado como parte del proceso de fabricación, pero también luego en las instancias en que vamos a tener que escalar este proceso de fabricación para pasar de la escala de desarrollo a la escala piloto, a la escala de producción de rutina, y también en los procesos de validación de los procesos de fabricación que van asociados a estos pasos. Bien. Con esto terminamos, pero no sin antes preguntar si ustedes quieren preguntar algo, agregar algo, hay algo que no Ana, haya quedado claro, ¿sí? a mí no me quedó muy claro esto de cómo determinar el grado de, bueno, el tiempo óptimo de mezclado. Quería saber si había alguna bibliografía específica como para leer más Mira, sobre eso. si buscas sobre el tema, hay muchísimas. Incluso nosotros también les recomendamos, dentro de la bibliografía que les recomendamos, lo que pasa es que no sabemos qué tanto acceso puedan tener en las propias colecciones de los libros de Lachman, que son de la colección de tablets. En uno de los volúmenes, que es donde les recomendamos el capítulo de mezclado, básicamente, este tema también está tratado y explicado. Pero básicamente lo que uno pretende encontrar es saber en qué tiempo llega o sea, vos partís de algo que está totalmente desmezclado, y vos querés llegar a encontrar, a ver, transcurrido qué tiempo, con las otras condiciones de la operación fijadas, ¿verdad? A determinada velocidad y demás, alcanzás la concentración del activo que tú tenés que tener en la mezcla, ¿verdad? En los distintos puntos del mezclador, porque a su vez lo tenés que seguir y tenés que asegurarte que en todo el mezclado tú hayas alcanzado la mezcla. No podés tener, digamos, zonas muertas, como dijimos. Y entonces